Muy bien. Hoy, hermanos, es miércoles 5 de febrero, miércoles 5 de febrero, hermanos. El título de la lección ahí está en pantalla, por favor participen, alguien pueda dar lectura a este título, ahí está en la pantalla. Un Dios Un- arrepentido. Muy bien, gracias. Un Un Dios arrepentido. Dios arrepentido, ¿no? Un Dios arrepentido. ¿Alguien puede comentar, quiere hacer preguntas? Esa es la pregunta, ¿no? Ah, es una pregunta, no es una afirmación, hermanos. Dice ahí, un Dios arrepentido, un Dios arrepentido. ¿Cómo es eso, no? Un Dios arrepentido, o sea, nuestro Dios que tenemos, nuestro único Dios, arrepentido. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? Hermano Justo. Sí, hermana, por favor. Bueno, ayer estudiábamos algo totalmente contrario, ¿cierto? Acerca de un Dios inmutable. Y bueno, y hacíamos la diferencia entre lo que es el arrepentimiento y la inmutabilidad de Dios. Dios en su carácter es inmutable, su esencia es amor y eso no cambia nunca. En su misericordia, en su justicia, en todo eso el Señor no cambia nunca. Pero si bien es cierto, a veces toma algunas decisiones dependiendo de la relación que haya, cierto, con sus hijos, es si él se arrepiente o no. Vemos, cierto, tantos casos en la Biblia y en nuestra propia vida, cierto, que el Señor a veces nos vemos afligidos, cierto, oramos y clamamos al Señor y el Señor tiene misericordia de nosotros. Asimismo, por su pueblo se portaba mal, eran desobedientes, idólatras, iban, ¿cierto?, tras otros dioses, pasaban a sus hijos por fuego, y el Señor, para enmendar esos caminos, les decía, bueno, esto les va a pasar, no porque Dios sea un Dios que quiera castigar, sino que Él quiere corregir, no es lo mismo castigar que corregir, y Dios en esos casos Él se arrepiente. Vemos el caso de Nínive, como hablábamos ayer también. eh, Dios les manda a decir que los va a destruir. Y cuando Dios dice algo, Dios cumple. Pero vemos también que el pueblo de Nínive se arrepiente. Y Dios los ve con buenos ojos porque eso es lo que el Señor quiere. Porque Él de tal manera los ama. Así. ¿Ah? Así que eso, mi hermano, Dios se arrepiente, sí. Nosotros tenemos una relación con Él, nos arrepentimos y vamos a Él con humildad. Él se arrepiente de ese castigo. Eso, hermano. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Así que hermanos, participen, pregunten hermanos, ¿cómo es eso de que tenemos nuestro Dios que se arrepiente? ¿Cómo es ese arrepentimiento de Dios? Eso es lo que tenemos que entender hoy día, hermanos. ¿Está bien? Muy bien, vamos entonces a dar lectura a lo que dice el folleto de escuela sabática, hermanos. Ahí empieza justamente con dos preguntas aquí, hermanos. La pregunta dice, ¿puede Dios arrepentirse? Miren, hermanos, ¿puede Dios arrepentirse? ¿En qué sentido? Dice, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cómo es eso, no? Bueno, tal vez, hermanos, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Arrepentirse. No sé si alguien puede ver diccionario. ¿Qué significa o qué entendemos por la palabra arrepentirse? Porque el mensaje que se da, hermanos, a través de Juan Bautista, de Jesucristo, nuestro Señor, es arrepentimiento. Arrepiéntanse, dice, no. Vuélvanse a Dios, dice, arrepiéntanse. El reino de Dios está cerca de ustedes, arrepiéntanse. Esa es la prédica, ¿no? ¿Mm? Entonces, hermanos, pero entonces aquí, ¿qué significa pues esa palabra? Cuando nos dice arrepiéntanse, ¿qué nos está diciendo Dios a nosotros? ¿No? Hermano, Él- sí, ajá, la pregunta sería, ¿qué diferencia hay arrepentimiento de Dios y arrepentimiento del hombre? muy bien. Muy bien, hermano Celso, gracias. Sí, justamente no es lo mismo, ¿no? El arrepentimiento del ser humano y el arrepentimiento de Dios, ¿no? Tiene diferentes, ¿no?
significados, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Tal vez en nuestro lenguaje no está bien, se está usando la misma palabra, pero el significado no es el mismo. Pero de todas maneras, hay que entenderlo. En el contexto hay que leer la palabra. ¿A qué se refiere que Dios se arrepiente? Dice, ¿no? Se iba a castigar a Nínive, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces era, ¿no? El juicio que Dios iba a hacer, ha hecho con Nínive, ¿no? Porque de acuerdo a su justicia de Dios, la ira de Dios tenía que caerles, ¿ya? Y entonces, pero el problema es, ¿no? Que se arrepintieron. Jonás vio eso, ¿no? De que bajo la prédica que hizo que les iba a destruir, se arrepintieron, ¿no? Y entonces Dios, dice la Biblia, se arrepintió, o sea, no les castigó. ¿Por qué? Porque Nínive se arrepintió, dice, ¿no? Y no fueron destruidos, pues. Entonces eso hay que entender, ¿no? ¿Qué significa ese arrepentimiento de Dios? O de repente podemos decir con otras palabras, ¿no? No precisamente que Dios se arrepintió, pero la palabra arrepentimiento pues va a tener varios significados. A ver, en el caso nuestro, hermanos, arrepentimiento es porque nosotros sí somos pues pecadores, pero Dios no es pecador, ¿no es cierto, hermanos? Dios no es pecador. Dios no peca, Dios no puede ser tentado, ni tampoco tienta a nadie, hermanos. Dios no se puede hacer vencer por el mal, nada, no, hermanos. Entonces, de él viene todo lo bueno, ¿no? Lo malo puede venir, ¿no? Del enemigo de Dios, que es Lucifer, de él, ¿no? Pero es así, hermanos, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender, ¿no? Que esa diferencia en el arrepentimiento de Dios, no es igual como de nosotros, porque Dios no es pecador, pues nosotros sí somos pecados. Si nos dice arrepentirse es de nuestros pecados, o sea, de que nosotros somos transgresores de la ley de Dios, ¿no? Bueno. Participen, hermanos, pregunten, entonces tratemos de entender. Vamos a seguir a ver leyendo, hermanos. Entonces, ¿puede Dios arrepentirse? ¿En qué sentido dice? Hemos visto, hermanos, que el carácter de Dios no cambia. El carácter de Dios, hermanos, no cambia. Eso hemos visto. No, es inmutable, hermanos, ¿no? Tal vez también ahí ya está la respuesta, hermanos, ¿no? Es solamente, bueno, con una sola palabra que Dios es misericordioso, creo que ahí estaría la respuesta. O sea, Dios no cambia, su misericordia de Dios nunca va a cambiar, hermanos. Es infinito, siempre, por eternidad, siempre. Así es Dios, así va a ser, así siempre ha sido. Misericordioso, hermanos. Por otra parte, en el carácter de Dios está que también es justo. Dios es justo, ¿no? Y también Dios, bueno, en su forma general, Dios es amor, pues es amor. Dios hace la justicia, el juicio, bueno. Hermanos, eso no cambia, pero la respuesta a nuestras preguntas, creo que, hermanos, es que Dios es misericordioso. Y entender lo que significa misericordia, hermanos, y a la vez también, por supuesto, justo, o sea, responde, creo, a nuestra pregunta de por qué dice la Biblia que Dios se arrepiente, porque Dios es misericordioso y también es justo. No sé si, hermanos, estamos captando, ¿no? Esto del carácter de Dios. ¿Por qué Dios se arrepiente? Porque Dios es misericordioso. Ahora, ¿qué significa ser misericordioso, hermanos? ¿Qué significa ser misericordioso? La misericordia está cuando ahí está, por ejemplo, el hombre que debía 10.000 talentos, ¿no? A su señor, 10.000 talentos, hermanos.
Entonces, merecía, de acuerdo a la justicia, merecía la cárcel y tenía que pagar. Veo, lo justo es que tiene que pagar, ¿no? O ir a la cárcel, ¿no? Eso es lo correcto, lo justo, lo justo. Ahora, Dios, bueno, el Señor que representa ahí en la parábola a Dios, ya pues dicen, ¿no? Ya vayan a la cárcel, tiene que pagar toda su deuda, pero este hombre se arrepiente, pide misericordia, pide que le den tiempo, voy a pagar, llora, ¿no? Y ahí actúa, hermanos, la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es la misericordia de Dios, hermanos? Que Dios en su carácter, bueno, es conmovido, ¿no? Y Dios perdona la deuda, ¿no? En este caso, hermanos, alguien podría preguntar, pero ¿dónde está la justicia? La justicia está en que Dios mismo paga, pues, esa deuda, ¿no? La deuda lo paga Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que desde el comienzo de la Biblia, mensaje desde Adán y Eva hasta el final, ¿no? Nos habla de que Dios tiene pues el remedio. Para el pecado de Adán y Eva, el remedio era que Dios también iba a pagar, ¿no? Por su culpa de Adán y Eva. Y el símbolo, ahí está el cordero que es sacrificado, que es Jesús. O sea que Dios mismo paga a través de Jesús. Ahí está el mensaje, ¿no? El evangelio desde Adán y Eva hasta el final, hasta que termine el tiempo de gracia. Entonces hay un remedio, ¿no? Hay justicia. No es que es injusto, Dios. Pues, se paga, pues todo lo que se debe se paga. ¿Quién lo paga? Dios mismo lo paga a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces si vamos captando, entonces el carácter de Dios misericordioso, o sea, tiene la facultad, ¿no? De perdonar Dios al que se arrepiente, ¿no? Entonces, pero es así pues Dios, eso no va a cambiar, hermanos. Dios es misericordioso, Dios es justo. Sin embargo, algunos textos bíblicos, hermanos, dicen pues que Dios se arrepiente, eso es lo que estamos comentando. Humanamente hablando, hermanos, arrepentirse implica reconocer que se ha cometido pues una falta o un error, ¿no? Eso, humanamente, ¿no? Humanamente, hermanos, así dentro de nosotros, cuando se nos dice a nosotros, justo arrepiéntete, entonces quiere decir que yo debo de darme cuenta de que estoy haciendo mal y debo de cambiar de dirección, pues, ¿no? No, cambiar completamente la dirección, pues. Si estoy robando, entonces debo dejar de robar. Si estoy mintiendo, debo dejar de mentir. Entonces, el arrepentimiento sería ese, ¿no? Que soy consciente de lo que estoy haciendo, está mal y yo debo de conscientemente, ¿no? Tomar mis decisiones, ahora sí, para ya no hacer eso lo malo, ¿no? Sino hay que hacerlo lo bueno, de acuerdo a sus mandamientos. Eso es humanamente hablando, arrepentirse implica pues reconocer que ha cometido una falta o un error. ¿Cómo es posible entonces que algunos pasajes bíblicos describan a Dios como arrepentido? Ahora, en el caso de Dios, no es que él ha fallado, ha cometido error, ha hecho mal, no, pues. Por eso queremos entender bien eso, ¿no? ¿Cómo es que Dios dice se arrepiente, ¿no? Entonces vamos a leer la Biblia en Éxodo 32, 14 y vamos a compararlo con Jeremías 18, 4 al 10. Y aquí la pregunta dice, ¿qué opinas? O sea, nuestra opinión de nosotros nos está pidiendo de estas descripciones del arrepentimiento de Dios. Sería bueno leer en su contexto, ¿no? Entonces aquí, Éxodo 32, 14, vamos a ver. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, Jehová, dice, dice, se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿En qué contexto está esto, hermanos? A ver si alguien me ayuda, hermanos. ¿De qué está hablando este capítulo? ¿Qué capítulo es este? 32, Éxodo 32. ¿De qué está hablando, hermanos? ¿De qué está hablando?
Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. A ver, bueno, hermanos, tal vez, hermanos, me parece que este capítulo está hablando acerca de el pueblo de Israel que salió de Egipto, estaba en el monte Sinaí, o no, por ahí, no, la parte baja seguro, ¿no? Del monte Sinaí, donde Dios les dio los 10 mandamientos y Moisés estuvo allí, ¿no? Recibiendo los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y es ahí donde Aarón levantó, pues, ¿no? El becerro de oro, porque pensan que Moisés algo le había pasado, y adoración al becerro de oro, no diciendo que es el Dios, como hoy en día las culturas hacen eso. Entonces Dios se airó, se indignó, se enojó y le dijo a Moisés que bajara, y ya se había desviado este pueblo. Había hecho pacto ya, pero no, ya estaba rompiendo el mandamiento. Entonces, Moisés intercede, ¿no? Por el pueblo. Y hermanos, ahí dice, ¿no? La palabra de Dios. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Por qué? ¿En qué circunstancias sucedió eso, hermanos? Estoy contando, pero ¿quién se ha arrepentido ahí, hermanos? Bueno, justo, Termino decirte, hermano Marcelino, la tribu de Leví es la que se arrepintió, se acercó, estuvo de parte de Dios, y me parece por ahí, y mucha otra gente seguramente también de las otras tribus se habrían unido, ¿no? Y no librado, pues, ¿no? Eh, el pueblo que se arrepiente. Bueno, sí, hermano Marcelino. buenos días, hermanito. Buen día, La hermano. lección pareciera que contradictorio, ¿no? Como que Dios se puede arrepentir. Nosotros los seres humanos nos equivocamos, pues. Entonces, cuando nos equivocamos, nos corregimos. O alguien se equivoca y continúa igual, ¿no? Entonces Dios no puede hacer nada por él. Pero sin embargo, hay causa y efecto. A eso se refiere arrepentimiento, ¿no? ¿Qué pasó con el pueblo israelita? Hicieron lo malo y Dios tendría que hacer justicia, aplicar la regla, ¿no? Entonces, pero dijo que el pueblo levita estaba de parte de él y además intercedió Moisés, Señor, no lo destruyas. Si vas a destruir a ese pueblo, ráeme de tu libro mi nombre que has escrito así. Y Dios dijo, al hombre que pecare, a eso borraré de mi libro, dice. Tú no has pecado, dice. Entonces, por la causa, ¿qué causa hubo? Que alguien intercede. ¿Se acuerdan la historia de un hombre que estaba totalmente ya tomado por el diablo? No, pero alguien intercede por él. Dios lo libera, abre los ojos y vuelve en sí. Y, y hay un cambio de vida, nueva experiencia, causa y efecto. Entonces, a eso el hombre, el escritor bíblico lo llama arrepentimiento, así como los ninivitas. Dios había dicho, dentro de 40 días parece que era, no, Nínive será destruida. Pero ¿qué pasó? Causa y efecto. El pueblo israelí, digo, ninivita, se arrepintió, aunque eran malos, pero se arrepintió. Hasta los animales estaban ayunando. Desde el rey hasta el más humilde siervo se habían rasgado su vestidura en arrepentimiento, dejaron de hacer lo malo y se volvieron a Dios. Y Dios cambió de opinión. Y el hombre lo llama eso, Dios se arrepintió, no, sino que causa y efecto. El hombre se arrepiente de su mal camino y Dios pues es misericordioso y aplica su justicia, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en la lección.
Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar, comentar, hermano? Siéntase libre. Bueno, hermanos, creo que la respuesta también se va a aclarar un poco más leyendo este libro de Jeremías 18, del 4 al 10, dice hermanos. Pues aquí, hermanos, en el contexto es que me parece que Dios a Jeremías le dice, anda, corre, ande el alfarero. Y Jeremías, como obediente, fue a mirar al alfarero. ¿Qué hacía el alfarero? Estaba haciendo vasijas de barro, o sea, ollas de barro, digamos, o vasos de barro. Está viendo lo que está haciendo y en la mano, pues el barro, bueno, la vasija que estaba haciendo se malogró y entonces el alfarero, entonces otra vez lo hace masa a esa vasija, otra vez lo hace masa y otra vez hace el vaso. Y entonces Dios está mostrándole, o le ha dicho que vea eso, y Dios le habla a Jeremías y le dice, ¿no? Eh, bueno, aquí leo entonces, hermanos, aquí dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, eso, en la mano del alfarero, pues. Y el alfarero, ¿qué hace? Volvió y la hizo otra vasija, dice, según le pareció mejor hacerla, pues, ¿no? Entonces vino a mí palabra de Jehová, o sea, a Jeremías le viene pues la palabra de Dios, le habla y le dice, no, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Miren lo que está diciendo, hermanos. ¿Acaso yo no puedo hacer a ustedes, a todo este pueblo de Israel, casa de Israel, acaso yo no les puedo hacer como el alfarero ha hecho así? Y a ustedes están mal, ¿acaso yo no puedo volverlos a hacer para que sean una buena vasija? Así, o para que sean buenos, obedientes, no los puedo convertir en obedientes, buenos. ¿Ah? Entonces, esa es la reflexión, es como que a nosotros esta mañana nos dijera, ¿no? ¿Acaso yo no puedo hacer como ese alfarero de ustedes? Lo único, hermanos, el alfarero lo que necesita es que el barro esté pues ahí, en sus manos, ¿no? Porque si el barro no está en sus manos, entonces, no, imagínense el barro que no quiere estar en las manos del alfarero, ¿no? Aunque el barro no es barro, simplemente pues no, pero hermanos, Dios puede hacer pues eso, ¿no? Por todo la iglesia, el grupo donde estamos, y así, hermanos, ¿no? Por toda la iglesia, ¿no? Por todo ser humano, ¿no? Que se pone en las manos de... ¿Acaso yo no puedo hacer así como el alfarero está haciendo, volviendo a hacer? Dice Jehová, pues así, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, dicen, así sois vosotros en mi mano. Oh casa de Israel, dice. En un instante, miren la palabra, hermanos, que está hablando, ¿ah? En un instante. ¿Qué significa un instante, hermanos? ¿Cuánto tiempo es un instante, hermanos? Dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Hermanos, ¿qué está diciendo aquí, hermanos? Dios, en un instante, dice, por decir, estamos en desgracia, no sé en qué estamos, hermanos. Ya, imagínense aquí, ¿no? Un país que está de repente con diferentes males, problemas de todo tipo, ¿no? Corrupción, la economía, la vida social, todo está mal, ¿no? Y cuando, hermanos, miren aquí el principio, ¿no? Cuando el pueblo se arrepiente, hermanos, o por lo menos la iglesia, hermanos, se arrepiente y se consagra a Dios, en un instante, ¿qué es instante, hermanos? En un segundo para Dios, ni siquiera un segundo, hermanos. En un instante, ¿qué hace Dios? Hablaré, dice, solamente hablará su palabra, hermanos. Hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, digamos, al enemigo, ¿no? Que está atacando. Imagínense.
en un instante. No necesita más de un segundo Dios para hacer las cosas, hermanos. Resolver problemas, no de este mundo. Al momento sería, hermano, al momento. Claro, el momento pues es en menos de un segundo todavía. Ya Dios dice una palabra y ya está. Simplemente dice, así como dijo, sea la luz y fue la luz. Una palabra, hermano. Aparezca el sol y entonces ni siquiera un segundo y ya está apareció el sol, hermanos. Un segundo. Para Dios, este es un instante. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Eso, hermanos, cuando uno se pone en las manos de Dios, nos volvemos a Dios. Pero si esos pueblos, dice, se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, mira, ahí están, hermanos, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré. Ahí viene la palabra, mira, hermanos, arrepentiré. Dios está diciendo, yo me arrepentiré. Si alguien tiene otra versión de Biblia, hermanos, en otras versiones no dice arrepentiré, sino dice de otra forma, ¿no? Entonces, yo me arrepentiré, dice, del mal que había pensado hacerles. O sea, de acuerdo a la justicia de Dios, hermanos, la ira de Dios está pues para castigar al malo. Pero si el malo se arrepiente, ahora como el carácter de Dios también es misericordioso, entonces cambia pues, hermanos, ¿no? Automáticamente, o sea, no es que arrepiente, perdona pues, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. El mal era pues no la ira de Dios, que es la destrucción, la muerte, pues no. No, en este caso dice, si esos pueblos, digamos el Perú o Chile o cualquier país, digamos, no, o cualquier pueblo donde estamos acá, San Jerónimo, donde estoy yo, si ese pueblo se convirtiere de su maldad contra la cual hablé, porque la sentencia de Dios ahí está, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y recuerden lo que hemos leído. Y en un instante, dice, instante, hablaré de la gente y del reino. ¿Para qué? Para edificar y para plantar. Así que, hermanos, de la noche a la mañana en un instante cambia pues la economía, la vida social, todo lo que sea necesario cambiar, pues Dios cambia, ¿no? ¿Para qué? Para que se edifique ese reino, ese pueblo, ese país y para plantar también, dice, ¿no? Pero aquí, hermanos, miren, aquí hay un pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, es decir, la iglesia o el pueblo de Dios que está con Dios, ¿no? Hiciere lo malo delante de mis ojos, nos está diciendo, si nosotros vamos a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, no oyendo mi voz, me arrepentiré también, dice, ¿no? Del bien que había determinado hacerse. Me arrepentiré también. Miren, hermanos, o sea, nosotros elegimos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos? ¿Bendiciones o maldiciones? ¿La vida eterna o la muerte eterna, no? Entonces, Dios, el carácter de Dios que es misericordioso y que es justo también, se manifiesta, pues, hermanos. La justicia de Dios siempre está ahí puesta, ¿no? Entonces, decidamos lo que decidamos, Dios sigue siendo lo mismo, misericordioso y justo también. Se cumple las dos cosas, la misericordia y la justicia, hermanos. Entonces vuelvo a leer esa última parte. Pero si hiciere lo malo, es decir, el pueblo, nosotros, delante de los ojos de Dios, no oyendo su voz de Dios, hermanos, dice Dios, entonces me voy a arrepentir del bien que he pensado hacerles a ustedes, ¿no? Así dice la palabra del Señor. No sé si aquí ya entendemos, hermanos, qué significa ese arrepentimiento de Dios, ¿no? Ese arrepentimiento no es de su pecado, porque él no tiene pecado, sino simplemente es la decisión que Dios pone, ¿no? En función, ¿no? De la decisión que el ser humano toma, Cambiar de ¿no? opinión. Ajá, sí, cambia. El cambio de opinión, pues, es un hecho que está en función de la decisión del hombre. Prácticamente lo que decidimos, lo que sembramos, vamos a cosechar. Si nos volvemos a las manos de Dios, entonces en un instante se va a solucionar todos nuestros problemas. Pero si nosotros no confiamos en Dios, entonces pues también el juicio de Dios seguiremos pues de mal en peor, ¿no? Eso es lo que está ahí diciendo, ¿no? No sé si alguien puede hacer entender esto, ¿no?
pero creo que hasta cierto punto hemos entendido. En estos y muchos otros pasajes, hermanos, Dios es descrito como alguien que cede en su juicio en respuesta al arrepentimiento o a la intercesión del pueblo. Aquí hay otra palabrita, hermanos, que tenemos que aprender, y esto es maravilloso y que no, a veces no le hemos dado importancia, ¿no? Hermanos, aquí en la lección nos está diciendo, y la Biblia misma la confirma, de que no solamente Dios no va a perdonar, va a dar vida eterna, no va a ayudar en todo, cuando uno se arrepiente, sino, hermanos, cuando hacemos intercesión por la gente. O sea, nosotros podemos orar, digamos, por este país, digamos, aquí el Perú. Todo el pueblo de Dios, la iglesia ora por el país, por las autoridades, así. Hermanos, como dice su palabra, en un momento yo soluciono los problemas que tiene este país. Estamos intercediendo, ¿no? Estamos diciendo, Señor, por favor, toca el corazón, la mente de los presidentes, autoridades que hay, ¿no? Entonces, y en un momento Dios va a hacer eso, ¿no? Por la intercesión. Tenemos un hijo, hija, de repente, ¿no? Que se ha apartado de Dios, intercedemos, clamamos por ese hijo, por esa hija o por cualquier otra persona, y como dice Dios, Él va a actuar, no solamente por lo que se ha repetido, sino por la intercesión, o sea, estamos intercediendo. Eso es importante, hermanos, ¿ah? Por la intercesión del pueblo. Bueno, no sé si ustedes han comprendido, pero hermanitos, una vez acá también hemos ustedes han pedido, ¿no? Por este país, ¿no? En Perú, que está en problemas graves, ¿no? En cierto momento, pues, yo me admiré para mis ojos, ¿no? En un instante, en un momento ha cambiado, ¿no? Todo. Yo he visto para mí, ¿no? No para otras personas, no creo, no, pero para mí personalmente es una maravilla, ¿no? De que en un instante y en ese mismo día se solucionó el problema de todo el país, para mí, ¿no? Para mi observación. Y yo decía, qué maravilloso es Dios, ¿no? En un día lo ha cambiado todo. Bueno, hermanos, entonces, pues ahí está la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios. También la intercesión, hermanos, ese pedido que se hace al comienzo, antes de estudiar la lección, es importantísimo. Así que no en vano estamos pidiendo de repente por el hijo, la hija, por otras personas, otros hermanos. Entonces Dios está actuando, hermanos, en función al pedido que estamos haciendo. Bueno, Dios promete desistir, hermanos, del juicio que había planeado traer sobre su pueblo si éste se aparta de su maldad, pues, ¿no? De su maldad. Bueno, en este caso, el caso de Nínive, por ejemplo, ¿no? El mensaje, pues, era de que ellos iban a ser destruidos simplemente, y ellos, pues, conscientes, creyendo de que realmente Dios les iba a destruir, pues se arrepintieron, ¿no? Se volvieron a Dios. Gente mala. Y Dios, como es misericordioso, no es que Él se haya equivocado, nunca se equivoca Dios, jamás se equivoca, ¿no? Entonces, el resultado es pues el perdón siempre cuando uno se arrepiente. El hecho de que Dios suspenda pues sus juicios disciplinarios en respuesta al arrepentimiento humano es un tema común en toda la escritura, hermanos, es así. Por ejemplo, a Caín, ¿qué le dijo Dios? Caín le dice, mira, estás a las puertas del pecado. El pecado te va a dominar, o sea, el enemigo se va a meter en tu vida. No. Obedece lo que te estoy diciendo, ¿no? Haz las cosas bien. Pero él ha hecho, pues, Caín, las cosas de acuerdo a su criterio. No, yo soy agricultor, seguro dijo, no, yo quiero, pues, dar frutos, no quiero dar una oveja, ¿no? Como sacrificio. Mas Abel era obediente, ¿no? Él sí, unas ovejas ofreció, pues, ¿no? Y sabemos que el cordero significa, o sea, es símbolo de Jesús. Y Caín, a su capricho, a su manera, hizo, y el diablo se metió en su vida y lo usó como instrumento para matar a su hermano Abel. Y así se convirtió, pues, en un instrumento de Satanás, Caín, y toda esa descendencia, pues, dice, hijo de los hombres, dice. Y por la línea ya de Set, nuevo hijo, pues, vienen los hijos de Dios, que son obedientes. Bueno, hermanos,
Entonces, si Caín se hubiese arrepentido, hubiese dicho, sí, Señor, perdóname, estoy con mal pensamiento, que estoy así, yo quiero hacer mi voluntad, perdóname, Señor, voy a hacer lo que tú me dices. Entonces Caín pues no se hubiese perdido, no hubiese sido un instrumento del enemigo. Bueno, eso tenemos que pensar. Lo mismo con Judas, ¿no? Judas, ¿cuántas veces habría sido llamado, ¿no? Tocado su corazón, pero él también pues no se arrepintió, ¿no? No, él tal vez le ha remordido su conciencia cuando lo vendió, devolvió el dinero y todo, ¿no? Pero un verdadero arrepentimiento, hermanos, así como Pedro, aunque lo negó, pero él cambió, ¿no? O sea, se puso en las manos de Dios y su vida cambió. Pero Judas se quitó la vida porque él no aceptó prácticamente, ¿no? El perdón de Dios. Bueno, lee Números 23, 19 y Primera de Samuel 15, 29. Dice. Vamos a leer otra vez la Biblia, hermanos. La pregunta dice, ¿qué enseñan estos textos con respecto a si Dios cede o se arrepiente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que Dios cede o se arrepiente? Bueno, eso es lo que estamos estudiando, hermanos, ¿no? Bueno, Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Dios no se puede arrepentir, aquí está diciendo, hermanos. La Biblia no es hijo de hombre para arrepentirse, así como nosotros tenemos que arrepentir por nuestro pecado, porque no es hijo de hombre que está pecando, ¿no? Para poderse arrepentir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, hermanos. Miren, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hermanos, eso es lo que tenemos que entender. Lo que dice Dios se cumple, hermanos, se cumple. ¿Ah? Se cumple, hermanos. Ejecuta Dios lo que ha dicho. Y así es. Todas las profecías está así. Se cumple todo, hermanos. Ahí están Daniel, Apocalipsis, ¿no? Entonces Dios está bajo el control. Dios cumple todo lo que dice, ¿no? A ver, cualquier ejemplo podemos poner, hermanos, cualquier ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver aquí, creo que el ladrón en la cruz sería un buen ejemplo, ¿no? ¿Cómo se ve que ahí, en ese ladrón que reconoce a Jesús como el Salvador, que va a venir por segunda vez? Entonces, él reconoce eso, o sea, cree. Entonces, hermanos, viene pues ahí la misericordia de Dios. Él merecía y estaba muriendo realmente, no ahí, literalmente en la cruz, porque era un criminal. Pero para Dios también él estaba recibiendo la condena de la segunda muerte. Pero como creyó, hermanos, entonces cambió su destino, pues, de este hombre, ¿no? Él va a vivir eternamente, va a resucitar. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús. Ahí está la misericordia de Dios para el que cree, para el que se arrepiente, ¿no? Ahora, este ladrón también pues es justificado, o sea, no es que está regalando por regalar, hermanos, no, el perdón, ¿no? Simplemente porque dice y ya está, perdonado, no es así, sino que está pagando Jesús y en ese momento está pagando por todos los pecados de ese ladrón en la cruz. O sea, es justo Dios. No es que Dios dice sin hacer justicia, nos dice te perdono sin pagar la deuda de esa persona. No, no, no es así. Tiene que pagar, pues, ¿no? Y Dios es el que paga y ahí está Jesús. Jesús es el camino, ¿no? Jesús es la vida, Jesús es todo, ¿no? Jesús es el que nos regala su justicia. Lo que Él ha hecho se atribuye a nosotros como regalo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ha pagado, pues, hermanos, ¿no? Entonces, ahí siempre, en todo caso, hermanos, que vamos a ver, siempre se va a ver de que está la misericordia de Dios y también la justicia de Dios. Por ejemplo, Moisés se fue al cielo, pero él también pecó, pues, era pecado.
Pero ahí está, pues, ¿no? También el Cordero de Dios o Jesús, que gracias a él, ¿no? Que es justificado él, por eso ahora está en el cielo viviendo ya, ahí él, porque se lo llevó, lo resucitó y se lo llevó. Enoc se fue al cielo vivito, hermanos, vivito, se lo ha llevado Dios. Pero gracias a quien también, pues él también es un hombre como nosotros, pecador, pero gracias a Jesús, la justicia para él también está allí. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, ya pues, él no también hubiese bajado a la tierra, ¿no? Para perderse, ¿no? Si Jesús no nos hubiese salvado. Entonces, todo está en función a la justicia, ¿no? Que Dios no ahí presenta en la sangre de Cristo para todo ser humano. Hay salvación, ¿no? Bueno, primero de Samuel 15:29 dice, además el que es la gloria de Israel, o sea, Dios, no mentirá ni se arrepentirá. O sea, Dios no puede mentir, hermanos, ni se va a arrepentir porque no es hombre para que se arrepienta. Ahí está, hermanos. Esto haciéndonos entender, hermanos, que no es el arrepentimiento que hemos estudiado, ¿no? De Dios, simplemente es que su naturaleza es así, pues, hermanos, que la vida eterna está para el que se arrepiente, para el que cree en Jesús. Y la muerte eterna está para el que no se arrepiente, pues, ¿no? Entonces, es pues, el carácter de Dios, así, eso no cambia. Así siempre es Dios y será por la eternidad siempre Dios así. Entonces, hermanos, está hablando de eso como arrepentimiento, por lo que la sentencia de muerte se cambia a vida eterna, no porque Dios se ha equivocado, no, no, no. Simplemente es porque está a disposición, decisión, la decisión que tome el ser humano, pues, de aceptar a Cristo, vida eterna, no acepta a Cristo, muerte eterna. Entonces eso es un principio, hermanos, el carácter de Dios, misericordioso y justo. Estos pasajes, hermanos, declaran explícitamente que Dios no es hombre para que se arrepienta, pues no, y que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? Miren lo que dice la Biblia, hermanos. ¿Acaso dice Dios y no hace? Todo lo que dice, hace, hermanos. ¿Acaso promete y no cumple? Todo lo que promete Dios cumple, hermanos. Todo lo que promete Dios cumple, hermanos. Ahora, si queremos beneficiarnos con las promesas de Dios, tenemos simplemente que creer en nuestro Señor Jesús. Bueno, leídos a la luz de los otros pasajes, estos textos no pueden interpretarse en el sentido de que Dios no cede en absoluto, sino que transmiten la verdad de que no, dice aquí, de que no cede ni se arrepiente de la manera en que lo hacen los seres humanos. Claro, en el contexto humano, hermanos, que somos pecadores, ahí es, ¿no? Hay una diferencia, pues, ¿no, hermanos? En este caso, nosotros, hace que nosotros nos arrepentamos es cambiar, ¿no? Lo malo por lo bueno, ¿no? Lo que somos desobedientes a ser obedientes. Dios siempre cumple sus promesas y aunque cambiara de rumbo en respuesta al arrepentimiento humano, ¿no? Siempre lo hace de acuerdo con su bondad y su palabra. Dios suspende sus juicios en respuesta al arrepentimiento precisamente porque su carácter es bueno, o sea, es misericordioso. Justo, Él es justo, es amoroso y misericordioso. Ahí está la respuesta, hermanos. Dios es justo, amoroso y misericordioso. ¿Qué significan las representaciones bíblicas de los cambios que Dios hace en su curso de acción? ¿Qué enseña esto acerca de la constancia de su carácter y del hecho de que entabla con sus criaturas relaciones de reciprocidad que impactan en él? Hermanos, tal vez en el Apocalipsis, ya para terminar, hermanos, son las últimas preguntas. En el Apocalipsis, capítulo 3, creo que es el versículo 20, hermanos, dice, bueno, yo estoy a la puerta, dice, yo estoy a tu puerta.
justo yo estoy a la puerta de tu corazón, de tu casa, bueno, estoy a la puerta, dice, no, y a cada uno nos dice, estoy a la puerta, ¿no? Y estoy llamando, o sea, estoy esperando a ver si me abres la puerta o no también. Yo estoy a la puerta. No puedo entrar a la fuerza, porque no es mi carácter, dice Dios, ¿no? Entonces, Él toca nada más la puerta, nos está llamando a través de su palabra. Y si abrimos la puerta que dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo ahí donde yo estoy sentado, dice el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ahí está, hermanos, ¿no? La decisión tenemos que tomar nosotros, ¿no? El Señor ahí está, por esa misericordia, por ese amor, nos está llamándonos. Ahora depende de nosotros, hermanos. Vamos a despedirnos, hermanos. Alguien de repente puede hacer una oración. De repente hay alguna última pregunta, algún último Hermano Cristo, comentario. Sí, por favor, hermano Marcelino. hay un comentario en mi lección, de la lección de hoy. Dice lo siguiente. eh, un Dios arrepentido es el título, ¿no es cierto? Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma. Había dicho el Señor, si Dios había propuesto destruir a Israel, ¿quién podía interceder por ellos? ¿Cuántos hubieran abandonado a los pecadores a su suerte? Pero Moisés vio una base de esperanza donde solo aparecían motivos de desaliento e ira. Las palabras de Dios, ahora pues déjame, las entendió como las entendió no como una prohibición, sino como un aliciente a interceder. Entendió que nada excepto sus oraciones podía salvar a Israel y que si él lo pedía, Dios perdonaría a su pueblo. Oró a la faz de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte. Dios había dado a entender que rechazaba a su pueblo. Todas las naciones alrededor estaban observando para ver qué haría el Dios de Israel por su pueblo. Si éste era destruido, ahora sus enemigos triunfarían y Dios sería deshonrado. El Señor escuchó sus súplicas de Moisés y otorgó lo que pedía tan desinteresadamente. Esto está en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 329 y 330. Entonces, cuán importante es la oración intercesora. Cuando oramos nosotros por alguien, Dios escucha nuestra oración. Nuestras oraciones que son intercesoras es muy importante. Por eso es que en la mañana a veces pasamos tiempo orando. No estamos perdiendo tiempo. Estamos simplemente intercediendo por nuestros hermanitos que piden, suplican, ¿no? Por esto, por aquello, qué bonito ayer, 3 días ya, no, dos días ya, el hermano Manuel Tapara ha viajado al Cusco y él entendió, así como mi madre entendió predicar a su familia, a las personas que más conoce y se convirtieron, hasta llegaron algunos a ser pastor. Igual él está empezando con su familia, con nuestra familia, viene a ser mi familia. Él fue a visitar al hermano Justino Mamanitún, que ya anciano él, a su hija, ahí estaba allí, Marta, María, fue a visitar a su cuñada, a su cuñado, a su hermana,
ayer a la hermana Raimunda Palomino, también familiar, y a todas las familias, y me llama, hola hermano, por ahí, y estamos haciendo la obra misional. Esa obra de intercesión es importante. ¿De dónde sabemos que un día ellos también buscarán a Dios, harán la obra quizás mejor que nosotros todavía? Y eso es importante, hermano. Justo esta lección nos ha hecho despertar un poco más. Muy bien, sí, pues hermanos, no es como dice en vano que estemos pidiendo por otras personas. Dios está trabajando, hermanos. Estamos pidiendo y está trabajando arduamente. Dios, los ángeles, Espíritu Santo está trabajando, hermanos, por esas personas que estamos pidiendo. Claro, no se puede meter a la fuerza en sus vidas, pero está trabajando, ¿no? Para que puedan. Y hay que tener paciencia, hermanos, y hay que seguir perseverando, pidiendo, 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 ¿no? Y Dios está haciendo su trabajo. Claro, no puede, no a la fuerza tampoco meterse, pero sí está trabajando Dios por aquellos que pedimos, hermanos. Entonces, hermanos, sigamos intercediendo, ¿no? Por todos, empezando, hermanos, por la familia, por los familiares, por los vecinos y así, y en el trabajo, por los colegas de trabajo, por de repente en los negocios, hasta por los clientes, por todo, hermanos, oremos por todos, en la comunidad, por toda la comunidad, nuestras autoridades, oremos, intercedamos, hermanos, por todos. Que Dios los bendiga, hermanos. Voy a pedir a nuestro hermano Celso, que está con el micrófono abierto. No sé si estás, hermanito Celso. ¿Puedes despedirnos con una oración? Está bien, hermano. Por favor, hermano, despídenos con una oración. Gracias, hermano. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, tú eres soberano, Señor. Nos has llamado, Señor, para interceder físicamente en la tierra. Yo sé que tú también intercedes espiritualmente en el cielo donde no podemos verte, pero por fe podemos entender que tú eres excelente intercesor y nos llamas entre nosotros para que podamos ser intercedido y para interceder a nuestros prójimos. Por favor, ayuda a cumplir esta tarea. Para esto nos has llamado, nos has escogido, nos has seleccionado. Por favor, Señor, ayuda a cumplir esta tarea que tenemos, Señor. Por favor, este día, como también, Señor, el resto de los días, Señor, ayuda a interceder. Hay tantos problemas, hay tantas enfermedades, Señor. Bendice, por favor, a Mauricio Quispe, Señor, que lo han asaltado en la calle, lo ha herido, Señor, fue a visitar. Señor, por favor, ayúdale, Dios mío, que él se arrepienta si hay algún pecado o algo ha sucedido. Señor, por favor, ayúdale, Dios mío, como el resto de la humanidad de este mundo también, ya sea familia, ya sea personal, ya sea en forma del Estado o nación. Señor mío, Señor, tú tienes el plan de salvación. El tiempo que nos das, Señor, tiene su límite también, Señor. Por favor, ayuda a reconocer al compás del tiempo vivir, Señor. Por favor, Señor, todo lo dejamos en tus manos. Este día, el resto, el tiempo también. Gracias, gracias, Santo, por las lecciones. Y bendice, hermano justo, hermana. También, Señor, a todos los presentes, Señor. Rogamos, Dios Santo, en nombre sagrado, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Bien, queridos hermanos, nos despedimos hasta mañana, Dios mediante. Hasta mañana, hermanos.